con Enrique Alfonso Muñoz, presidente de Médicos Unidos por sus Derechos. Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Toro TV y al Gato del Agua por estar esta noche aquí con vosotros. Nada, estamos encantados de tenerte con nosotros. Un minuto a la sanidad. ¿Por qué crees que, a pesar de que por siempre se habla de sanidad, de educación como pilares, ¿no?, de la sociedad, del estado de bienestar, ¿por qué este, no sé por así decirlo, abandono o ninguneo? Sí, es evidente que los españoles estamos más preocupados que un minuto de 100 sobre la sanidad y la salud. Sí que se habló de temas como el aborto, la eutanasia, temas que estamos comentando esta noche, la salud mental, la ley del ELA. Son temas que son muy importantes, pero sin embargo, el tema fundamental, lo que le preocupa a los espectadores, lo que nos preocupa a todos, que es que cuando tengamos un problema, llamemos al centro de salud y nos atienda un médico, o tengamos que ir a otro especialista y nos atienda pronto, de eso no se está hablando en esta campaña. Y no se está hablando porque no hay soluciones reales a la situación actual. No hay soluciones reales, vosotros habéis propuesto muchas, ahora iremos a ellas, pero vamos a ir por partes. Primero vamos a intentar hacer un diagnóstico de cómo está el sistema sanitario por ese déficit de médicos que he comentado, pero ¿cuál es la situación actual? Empezando principalmente por valga la redundancia, el principal afectado, que es el paciente. Sí, lo que pasa hoy en día es que el paciente llama a un centro de salud cuando le pasa algo y, según datos del Ministerio, solo un 20% de personas se les da una cita entre 24 y 48 horas. Una vez llega al especialista de atención primaria, si tiene algún problema que no se puede resolver, lo tiene que derivar a un especialista de otra categoría, un oftalmólogo, por ejemplo, tarda de una media de 90 días. Y tenemos una lista de espera de 800.000 pacientes en España, bastante importante, esperando una intervención quirúrgica. Estos son los datos que ofrece el Ministerio, pero hablando con los médicos, que al final somos los que estamos viviendo el día a día lo que está ocurriendo con los pacientes. Hoy he hablado con una médico de cabecera de Valencia. Me ha dicho que una primera visita la tiene que dar a día de hoy, el 24 de julio, de aquí 12 días. Una cita con un oftalmólogo preferente la está dando en abril del 2024. Sí que es cierto que cada especialidad es diversa, pero no podemos tolerar que haya estos tiempos de espera. Estamos ante una situación donde los pacientes se están viendo afectados. Se están viendo afectados de una sobrecarga que estamos padeciendo nosotros. No ha existido una política de recursos humanos en el Ministerio de Sanidad durante muchos años y ahora estamos viendo las consecuencias. Esto que está ocurriendo ahora mismo es importante, pero lo que no se ha atendido en este país es que dentro de 10 años, en los próximos 10 años, se van a jubilar la mitad de los médicos de España. Entonces, lo que nosotros echamos de menos en estos programas electorales es ver qué medidas de manera concreta van a hacer los partidos políticos para que haya médicos para atender a los ciudadanos. Claro, has mencionado que al final estos problemas de la sanidad los sufrís vosotros con una sobrecarga laboral. ¿Puedes poner algunos ejemplos de...? Pues claro, esta sobrecarga viene por ese déficit de médicos, pero no solo existe sobrecarga laboral, también habláis de precariedad y de temporalidad. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de cosas que solo le pasen al colectivo médico que pues posiblemente la sociedad no conozca y que son indignantes? Sí. A ver, hemos escuchado durante esta legislatura de muchos políticos de diversos colores que no hay médicos. Entonces, como no hay médicos, no se pueden contratar y, por tanto, no pueden atender a la ciudadanía. Sin embargo, estamos viviendo un momento en el que hay más facultades de medicina que nunca, hay más MIR que nunca, se hay más plazas MIR que nunca. Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el sistema no es capaz de retener el talento que forma. El sistema no es capaz de retener a los médicos que estamos formando. Y esto ocurre por unas malas condiciones laborales. Ahora mismo un MIR, un residente, un médico que se acaba de especializar, acaba la especialización, sale al mercado laboral y se encuentra ante tres opciones. Ante quedarse en la sanidad pública con contratos temporales de 3 meses, 6 meses, irse a la privada con un contrato indefinido y en muchas ocasiones ganando más dinero, o irse al extranjero ganando mucho más dinero. Por tanto, vemos cómo la opción de quedarse en el Sistema Nacional de Salud es una opción menos atractiva. Además, no es solo el tema de la estabilidad, que es fundamental y afecta la inestabilidad al 40% de los médicos de España. Es cierto que esta legislatura se ha hecho una ley para poder estabilizar al máximo número de médicos, pero no acaba de ser suficiente. Y luego tenemos la sobrecarga. Cuando preguntamos a los médicos, ¿qué es lo que más te preocupa de tu trabajo?
no poder atender bien a los pacientes, queremos trabajar bien. La sobrecarga laboral está haciendo que no tengamos tiempo para atender a los pacientes, el mínimo de 10-15 minutos para atender a cada paciente. Vemos como los médicos de familia tienen más de 50 pacientes en muchos casos con los que no nos dan abasto. Y además, nunca hay un límite. No se establece un número determinado de pacientes, sino que es los pacientes que tengas cita, más todas las urgencias que puedan venir, más los domicilios que tengas que atender. Ese límite lo estamos reclamando. Luego, el tema de los salarios. Vemos como los salarios en España son mucho menores que en el resto de países europeos y además hay una diferencia muy grande entre comunidades autónomas. Esa medida de los salarios debería ser tomada en serio por los políticos para homogeneizar los salarios en toda España e intentar equiparlos a nuestro entorno. Y una cosa muy particular de los médicos son las guardias. Las guardias de 24 horas que los médicos realizamos a lo largo de nuestra carrera unos 5 o 6 años de vida laboral en forma de guardias y estas no cuentan como tiempo trabajado para la jubilación. Esto es algo que no ocurre en ningún otro colectivo y, por tanto, es como si los espectadores el tiempo que han trabajado esta mañana o durante estos 6 meses de año no les contase para la jubilación. Y eso, 6 años. Eso es una particularidad del colectivo médico que debe ser resuelta y que no está en ningún programa electoral. Por tanto, lo que comentamos es lo siguiente. Hay muchas cosas importantes en sanidad, pero no se está abordando lo verdaderamente importante, que es que no podemos perder ni a un solo médico. Vamos, al final nos encontramos con una sucesión lógica, ¿no? Malas condiciones laborales, por lo tanto, los médicos abandonan el sistema público de salud, como ya sea el extranjero o sea la privada, y finalmente pues, eso repercute directamente en el paciente que recibe una peor atención sanitaria e incluso simplemente que no se le pueda atender con esos plazos tan largos, ¿no? De que te den cita ahora para abril del año que viene, lo cual es totalmente inaceptable. De esos programas electorales que habéis analizado, ¿creéis que, por lo que te escucho, denota una cierta, que puede que haya una desconexión con la realidad del día a día vuestro? Sí, es cierto que los programas electorales de sanidad abordan muchos puntos, algunos son interesantes, pero sí que es cierto que no dicen cómo lo van a hacer. Dicen, vamos a acabar con la temporalidad y la precariedad, pero ¿cómo se va a hacer? Claro. Vamos a, por ejemplo, el otro día Sánchez, en una entrevista televisiva, dijo, voy a acabar por ley con las listas de espera. Igual que Yolanda Díaz dijo lo mismo, sí. Esa ley ya existe, hay un tiempo máximo de 6 meses para realizar cirugías y no se cumple en un 20% de casos. Entonces, vemos medidas con mucha voluntariedad, pero con poca concreción. Si vamos analizando, ya que estamos analizando partido a partido de determinados aspectos, si os parece, podemos ver cómo Vox tiene un programa orientado hacia la recuperación de competencias de manera generalizada, con una tarjeta sanitaria única, una compra de medicamentos centralizada. Es curioso cómo todos los partidos están dando a entender que hace falta recentralizar algunas cosas. Por ejemplo, el PSOE lleva la historia clínica única en el programa en toda España, que sea accesible en toda España. Sumar apuesta por modificar la comisión interterritorial para dotarla de más utilidad y el PP también habla en ese sentido. Por tanto, eso de manera generalizada es un poco el modelo que presentan cada partido. Y lo que echamos en falta es un camino para que los médicos de este país podamos trabajar donde queremos, que es en nuestro país, y donde nos hemos formado, que es en el sistema sanitario público. Enrique, ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuáles son las reivindicaciones de Médicos Unidos por sus Derechos para este 23J? Pues a ver si por si los políticos pues efectivamente pueden incorporarlo a su acción política o acción de gobierno una vez pasen estas elecciones. Vale. Hay una medida, esto más allá de lo concreto, de máximo número de pacientes, mínimo tiempo de atención a cada uno, estabilidad, aumento de salarios, las guardias como tiempo trabajado, que ya hemos comentado. Tenemos que pensar por qué hemos llegado hasta aquí. Y sí que es cierto que los políticos pueden tener mucha voluntariedad, pero tienen un sistema legislativo que les limita ahora mismo para ofrecer mejores condiciones a los médicos. Porque ¿quién negocia las condiciones laborales de los médicos? Se negocian en unas mesas sectoriales donde el conjunto de las profesiones sanitarias deciden sobre todas. Es decir, enfermería, auxiliares, celadores, todos deciden sobre todos. Y los médicos somos minoría en estas mesas. Entonces, nunca se acaba de tomar las decisiones que afectan a nuestras cuestiones particulares. La medida estrella, y que es necesaria para acabar con los problemas de los médicos en España, es aprobar
una ley específica del médico, un estatuto del médico, que permita negociar a los médicos nuestras propias condiciones laborales y a partir de ahí desarrollar todo este tipo de medidas que necesitamos, no los médicos, sino esas personas que llaman al centro de salud y les dan cita para aquí 12 días y les dan cita para el oftalmólogo para de aquí muchos meses el año que viene. ¿Me dejas preguntarle una cosa? Enrique, te va a preguntar Miguel Durán, que está aquí, que te quiere hacer una cuestión sobre este asunto. Enrique, Un saludo, Miguel. Igualmente, Saludo. Enrique, y suerte porque efectivamente probablemente no es sino en la sanidad donde más precariedad laboral hay, empezando por las administraciones públicas, que son las que más abusan de los contratos temporales. Yo he oído esta tarde-noche un anuncio, imagino que no es gratuito, de un sindicato médico de Andalucía que dice: la sanidad en Andalucía no se está muriendo, la están matando. ¿Tú vas a seguir colaborando con eso? Ese es el anuncio. ¿Esto es realmente así, no solamente en Andalucía, sino en toda España? Y si es así, ¿es lícito en plena campaña electoral marcarse una cosa así como sindicato? ¿Quién paga eso? Sí, no he escuchado esa reivindicación concreta, pero sí es cierto que el Sistema Nacional de Salud se está deteriorando. Se está deteriorando como catalizador. Hemos encontrado la pandemia, pero hay que hacer una reflexión. Cuando el 25% de los españoles buscan un seguro de salud privado y cada vez más, es porque no encuentran atención correcta en el Sistema Nacional de Salud. Cuando yo pago impuestos, cuando todos pagamos impuestos, yo personalmente los pago para tres cosas fundamentalmente: sanidad, educación y seguridad. Y a partir de ahí todo lo demás ya viene de añadido. Entonces, hace falta una buena gestión del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un país extraordinario, un Sistema Nacional de Salud muy bueno, pero es muy mejorable y no podemos dejarlo perder. Entonces, hace falta una inversión. Nosotros nos ofrecemos a hablar con el partido que resulte ganador de las elecciones. Eso, yo creo que en la línea en la que comentas, Miguel, yo cuando entra un paciente a la consulta no estoy pensando si es de izquierdas, si es de derechas, a qué partido vota. Nosotros los médicos estamos para ofrecer diagnósticos y tratamientos. Entonces nuestra asociación lo que ofrece a los partidos es: nosotros no decidimos quién tiene que ganar las elecciones, eso tiene que decir los ciudadanos. Y no creo que ninguna organización sanitaria deba implicarse en esto, sino implicarse en colaborar con el gobierno que surja de las urnas para mejorar la sanidad de todos, porque es de todos. Pues Enrique, muchísimas gracias. Aprovecho, Miguel, Sí. para darte el reconocimiento y enhorabuena. Yo soy oftalmólogo y es un placer ver a personas como tú al pie del cañón, siempre en primera línea. Ya sabes que la ONCE, desde que yo la dirigí, pero luego ha seguido en esa misma línea, a los oftalmólogos os ha tenido como cuadro de cabecera y como colectivo a súper ayudar. Gracias. Pues Enrique, muchísimas gracias. Nada, os deseamos lo mejor y esperemos que el gobierno que venga pues consiga ir avanzando, porque no es nada fácil en esa mejora de las condiciones laborales de los médicos, que es al final la mejora del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la atención al paciente. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches.